Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, un viaje a través del libro más grande dado a la humanidad, la palabra de Dios, la Biblia, y vamos a recorrerla capítulo por capítulo. 7 minutos al día, 7 días a la semana. Acompáñanos cada día y compártelo con otros para que se unan a este viaje que cambiará sus vidas. Nos detendremos en lugares inesperados y seremos desafiados. Algunos versículos despertarán asombro, habrá capítulos que serán instructivos y en otros encontraremos gozo y consuelo. En ocasiones seremos confrontados y querremos cambiar, pero en general el viaje valdrá la pena. De vez en cuando tomaremos un desvío en el camino y escucharemos a algunos siervos de Dios hablar de sus pasajes favoritos de un capítulo de la Escritura y darnos su perspectiva. Todo viaje necesita un desvío de vez en cuando. La mejor forma de aprovechar este podcast es leer el capítulo que estamos estudiando antes o después. Es su palabra la que transforma. Encontrarás más y verás más de lo que yo podría articular. Bienvenidos a Capítulo por Capítulo. Y el capítulo de hoy es Deuteronomio 8. Jesús y Deuteronomio. Miremos un desierto diferente, 1400 años en el futuro. Geográficamente son dos lugares distintos, pero espiritualmente están conectados profundamente. Lo que se dijo en Deuteronomio 8 es importante para otro desierto, en Mateo 4, donde los números disminuyen drásticamente. Allí no hay 3 millones de personas, sino solo 2. Era el Hijo de Dios y Lucifer en aquel desierto, y Jesús vuelve atrás y usa un versículo de Deuteronomio 8 en su primer ataque satánico en la tierra. Es una lección muy poderosa para todos nosotros. Las primeras palabras de Jesús contra el infierno comenzaron con las palabras de Moisés. Escúchalo en Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8 comienza con el otro desierto y luego rápidamente nos da esas palabras de guerra. Esto es Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber qué había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. La tentación de Jesús y Deuteronomio 8 nos dan una razón para leer el Antiguo Testamento. Para algunos es difícil ver el valor que recibimos de los primeros 5 libros de la Biblia. Tal vez estos libros han sido difíciles de leer durante tus años como cristiano. Jesús va a un libro que muchas veces se pasa por alto, el último libro del Pentateuco, y nos entrega una espada afilada para blandir. Recibimos un versículo cargado de poder para hacer retroceder al príncipe de las tinieblas. Cuando Jesús dijo, escrito está, no estaba hablando de versículos del Nuevo Testamento o de Salmos o Proverbios. Estaba validando toda la Biblia como poderosa. La Biblia es la palabra de Dios. Las Escrituras son la palabra que salen de la boca de Dios. ¿Cómo no van a ser poderosas? Ya sea en Jeremías, Apocalipsis o Deuteronomio. Si Dios lo dijo, entonces hay suficiente poder detrás para detener a todo el infierno. Jesús, citando Deuteronomio 8 en su batalla cara a cara con el mismo Lucifer, es una amonestación muy importante para todos nosotros al leer la Biblia, toda la Biblia. Lee y escribe los pasajes que el Espíritu Santo haga cobrar vida en ti. Más adelante, esos pasajes serán armas contra ataques demoníacos. Cuando haces esto, estás completando la frase de Jesús, escrito está. Ahora estás añadiendo una espada a esas palabras. Llamamos a las Escrituras espada, porque así lo hace el autor de Hebreos. Escucha Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos. Capítulo por capítulo, no es solo para informarte, sino para equiparte para la batalla. El predicador inglés del siglo XIX, John Ryle, fue contundente con su reprensión a los cristianos, que ya no pelean contra el diablo. Dijo, temo mucho por muchos cristianos profesantes. No veo en ellos ninguna señal de lucha, mucho menos de victoria. Nunca dan un solo golpe del lado de Cristo. Están en paz
con sus enemigos, no tienen pelea alguna contra el pecado y advierte, esto no es cristianismo, ese no es el camino al cielo. Lo primero que tengo que decir es, el verdadero cristianismo es una batalla. Si yo pudiera añadir algo a las desafiantes palabras de John Ryle, sería esto: perdimos nuestra batalla porque perdimos nuestra espada. No podemos ganar una batalla sin la palabra de Dios. Jesús dijo 3 veces, escrito está en el desierto, y cada vez que lo dijo, lo completó con un versículo de Deuteronomio. Deuteronomio 6:13, 6:16 y Deuteronomio 8:3. ¿Quién lo pensaría? No solo estamos yendo capítulo por el libro de Deuteronomio, estamos afilando nuestra espada para la próxima batalla. Necesitamos iglesias con una espada en el púlpito, necesitamos cristianos con una espada cada día en la mano. Moisés nos habla de 3 movimientos importantes, tanto para Israel y para nosotros. Dijo que Dios nos sacará, está en el versículo 14. Luego nos dice que Dios nos guiará a través, versículo 15. Y finalmente que Dios nos hará entrar, eso es versículo 7. Nos llevará a través de la parte larga del camino, ahí es donde tenemos que estar listos para la batalla. Ahí es donde nuestra espada debe estar pulida y afilada. Deberíamos revisar a diario nuestro equipamiento. Durante la época de los 12 Césares, el ejército romano realizaba inspecciones cada mañana. Cuando el centurión inspector se colocaba frente a cada legión, el soldado golpeaba con su puño derecho la placa de la armadura que cubría su corazón. La armadura debía ser más fuerte allí para proteger el corazón de las estocadas de espada y de los impactos de flecha. Mientras el soldado golpeaba su armadura, gritaba integritas, que en latín significaba integridad, plenitud y totalidad. El centurión inspector escuchaba atentamente esa afirmación y también el sonido metálico que producía una armadura bien cuidada. Satisfecho de que la armadura estaba firme y de que el soldado debajo de ella estaba protegido, pasaba entonces al siguiente hombre. Cada día que leemos las Escrituras, nos ponemos la armadura para la batalla. Cuando termines de leer Deuteronomio 8, hazme un favor. Date un golpe en el pecho y di integritas. Y no permitas que la palabra de Dios esté lejos de tus labios cuando enfrentes tu próxima batalla. Gracias por ver capítulo por capítulo. Cada capítulo del libro más grande, la Biblia, la palabra de Dios, 7 minutos al día, 7 días a la semana. Nos vemos mañana.